Este jueves 26 de septiembre, en Argentina, se dio a conocer los números de la pobreza. El 52,9% de los argentinos vive en la línea de la pobreza, algo impactante para este país. Historiador de los 70, junto con Seferino. Gran escritor y gran periodista. Gran periodista. Él escribió 2 libros, de entre tantos que escribió el Tata, sobre la violencia de los 70. Hubo 2 paradigmáticos. Nadie fue y después fuimos todos. Maravilloso. Mira, esto, ahí le mandamos un abrazo al Tata. Nadie fue porque, y después el fuimos todos termina siendo la reflexión obligada. Yo creo que los políticos hoy, en vez de estar tirándose como miserablemente hace el kirchnerismo, la verdad, toda tuya, Milei. Esa frase, toda tuya, Toda Milei. tuya. Esta es toda tuya. Hay que ser miserable, ¿no? Políticamente, digo, ¿no? Para... La otra frase que escuché hoy es genocidio en goteo. Sí, esa. Esto es un genocidio en goteo. Ahora, por ejemplo, recién me acaba de mandar Salvia. Sí, ¿no? Agustín UCA, Salvia. Que hace muchas mediciones la UCA. Sí, claro. Y el último trabajo que hicieron, porque la pobreza en el primer trimestre creo que fue a 54 y pico, y ahora le da 51, casi 52. O sea, a Salvia le da bajando la pobreza. En este segundo trimestre. Pero es que es muy lógico, El fogonazo se da cuando se produce la gran devaluación, cuando, digamos, se sinceran las variables, toda la basura debajo de la alfombra que venía manteniendo el kirchnerismo, ocultando los pobres, ocultando los déficits, emitiendo guita sin respaldo, el plan platita. Cuando lo sinceras, produce el fogonazo. Y es el momento que estamos ahora tomando este 52. Pongamos las cifras, Gonzalo. Pongamos más de la mitad de los argentinos es pobre. Es dramático, sin atenuantes. El sí, pero casi que no, ni siquiera cabe. 24,8 millones de argentinos pobres. Más de 24. Los niños, ¿no? El 66%, ¿no? De cada 4 niños, 3 son pobres. 18,1% de los argentinos indigentes. No, los números son mortales. No. Porque estamos hablando de millones y millones, porque siempre digo, el porcentaje es un número frío, helado, congelado. Exacto. 52 puntos. No. El tema es que son 28 millones de personas, 25 millones de personas de carne y hueso. Exacto. ¿No? Exacto. Y cuando hablas de los chicos, hablas de 6 de cada 10 niños pobres. Sí. Cuando hablas de los mismos chiquitos, 1 de cada 4 chicos pasa hambre. No, es absolutamente dramático. Yo entiendo al gobierno a dónde quiere ir, a dónde está convencido que va. Y tiene algo a favor. Dramáticamente a favor. No, esto se sabe, se conoce, se enfrenta. No solamente eso. Creo que ustedes lo charlaron anteriormente. Hola Nacho, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? Está Mónica Gutiérrez también, ya nos vamos a sumar de a poco todos. El gobierno dijo, voy a hacer el ajuste más grande de la historia porque es la única manera de salir. Ya viene también Facundo Nejati. Yo creo que habría que recordar, ¿sabes qué? El discurso del presidente del 10 de diciembre del 23, cuando asumió. Exacto. Donde en un momento habla del ajuste y la gente aplaude. Claro. Que el periodismo dijo, che, espera un poquito. Acaba de decir que a la gente le va a romper la cabeza y la gente estaba aplaudiendo. Bueno, frente al Congreso. Pero porque además lo había dicho en campaña y la gente lo votó. Y esto es lo que genera yo creo, un cortocircuito neuronal en el kirchnerismo. Le genera un cortocircuito neuronal en el manual tradicional de la política. Cuando Tolosa Paz dice toda tuya, Milei. Ponelo de Tolosa Paz. Se olvidaron de lo que hicieron durante los últimos 4 años. Los 4 millones de nuevos pobres que crearon. Se olvidan. Es que fingen demencia, Edu, fingen demencia. Están saliendo exfuncionarios de la gestión anterior, no solamente Tolosa Paz,
hablar de eso, hablar de toda tuya Milei, marcando, por ejemplo, vi Juliana Di Tulio, Mercedes de Alessandro, que fue funcionaria del Ministerio de Economía. Claro. Funcionaria del Ministerio de Economía. Si hay algún lugar que fue responsable, fue Economía. Sí. No, lo que pasa es que están instalando el brutal ajuste, ha creado esta monumental pobreza. Como si el 41-42% que dejaron, no recuerdo cuál la cifra final antes, hubiera sido una panacea. Pero, ¿no? Dejamos un país maravilloso, ordenado. No, claro. Pero estaba armoniado ese 42. Sí. Ese no era real. Bueno, estaban todas las variables de la economía artificiales. Ahí va, repasemos. Porque parece Mira, mentira. recién le mandé a Pablo Petit, avísame cuando lo tengas, tenerlo del informe de UCA. Me lo acaba de mandar Salvia, Sí, claro. donde se ve claramente, pone el índice de indigencia. Evolución de la tasa de indigencia. El último, ves que va a la baja. Sí. Esto es el primer trimestre y el segundo trimestre de este mes, que hace, de este año, que hace el primer semestre del 2024, pero la indigencia llegó al 20.1 y ahora bajó Claro, la a indigencia, 16.1. la indigencia a la UCA le da más que el 18, pero le da un poco más, pero ahora está bajando. Ahora en esta anda última al de medición. pobreza, que es el próximo. La última barra, te vas a dar cuenta que le dio casi el 55% en el primer trimestre, zoom, y ahora en el segundo trimestre le da 51%. Claro, exactamente. Si hiciera zoom, sí, pero hace zoom sobre la última columna, Claro, la última barra. la última Claro. celeste, barra, ¿no? Exactamente, si se pudiera. No se puede. Bueno, a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve claramente, ¿no? Sí. Que bájalo un poquito, solo del 54,8 al 51. Del primer trimestre al Está bien. segundo trimestre. En todos los casos. Igualmente, es un drama. En todos los igualmente lo que está dando estos 28 millones de personas, 25 millones de personas, no es monumental. casos. Podemos mostrarlo. Nada para alegrarse, nada para Nada, festejar, nada. nada para balcón, nada para perrito, nada. Sí, me parece que el gobierno está pifiando, está como, me parece que no está coordinando bien la gestualidad con la intención política, ¿no? O no le importa o no lo está calibrando, ¿no? Me queda duda, ya va a venir Se terminó la campaña, Petri. se terminó. No, pero ni siquiera, porque además lo hicieron ir al presidente perdón, fue el presidente, decidió ir el presidente. A Córdoba. fue Tenía el que presidente, ir. Tenía que ir. Pero en Córdoba quedó un gusto ahí a poco, por un episodio que a muchos les parecerá menor, porque lo estaban esperando. Los bomberos. Los bomberos. ¿Pero sabes por qué no bajó el helicóptero? ¿Por qué no bajó? Fue una cuestión de seguridad. Bueno, listo. Ok. Porque las aspas del helicóptero iba a bajar sobre un lugar de Bien. mucho polvo. ¿Vos te acordás lo que le pasó a Gioja? Sí. Claro. Sí. Se cayó con el helicóptero por el polvo. Sí. ¿Vos te acordás, no? Que Sí, fue a un lugar. Sí, ya sé. Las aspas de ese helicóptero, Sí. el helicóptero es muy peligroso, no Está bien. puede aterrizar en está cualquier bien. lado. Ahora se lo vamos a preguntar a Petri, que No estuvo es un con el tema de seguridad. presidente. Eso es lo que me explicaron. Bueno. Que fue un tema de seguridad presidencial. A mí me dijeron. Algunos podrán reírse o no. No. Pero ¿Sabes qué pasa? Que allá en Córdoba a mí me dijeron, habían preparado la pista justamente, la habían mojado todo para que eso no se produjera. Pero bueno, detalle, no importa, detalle. no, está bien, después hubo otro detalle, el poncho que le regaló el gobernador. Detalle. Sí. Hay algo, Eduardo, mira, me parece que esta palabra es clave. Esta palabra es clave. Y esto también, quizá porque a las 4 de la tarde, la foto de Karina Milei en el balcón con Susana, con el perro, esta palabra. A lo mejor para el gobierno esta palabra no significa absolutamente nada. A mí me da la sensación que mucho votante propio, que mucha gente que ha confiado en el gobierno, quizá esté diciendo, estamos apretando los dientes, vamos por acá, estamos ansiosos. Poné el significado de la palabra empatía, por favor. ¿Qué significa? Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, ¿no? Claro. Esto es la empatía. Empatía es, estoy haciendo lo que tengo que hacer,
Esto está haciendo sufrir a mucha gente, que le avisé que iba a hacer esto, pero quiero que sepa que estoy dándome cuenta de los efectos. Porque ¿cuál es el discurso kirchnerista? Es un, ¿cómo es, Nacho? Cruel. Es un cruel, insensible, no le importa los efectos La de lo que casta está sos vos, haciendo. están instalando la casta eras vos al final. Bueno. Todas proclamas que si el gobierno no está atento puede sufrir. Bueno, porque el poder te genera un desgaste, la gestión te genera un desgaste. O sea, como decís vos, no, ya está el Milei rockstar de la campaña. Pasó a un líder que está gestionando una crisis Totalmente. monumental. Reitero, a favor tiene ¿qué cosa? Que avisó y dijo, che, esto se va a poner peor antes de ponerse mejor, que es lo que está diciendo Salvia, ¿no? Mónica, una mirada, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Coincido con vos con el término empatía, pero también pienso que la empatía es algo de lo que se dispone o no se dispone. Hay personas que tienen capacidad de empatía y otras que no. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de un líder, de un jefe de Estado, de alguien que está frente a un proceso tan doloroso, tan duro, tan extremo como el que estamos viviendo nosotros, si no dispone personal e intuitivamente de esa empatía, alguien lo tiene que llevar hacia ese lugar. Exactamente. No lo Mónica. tiene que mandar al balcón con Susana, no lo tiene que mandar a comer olivos. Y si se va a comer olivos en la fiestita de Olivos 2, le tiene que decir, no va, esto no te ayuda. No va. Pero además, si quieren por un cálculo propio, de la propia construcción de casta, ¿no? Después se dieron cuenta, a mí me dijo gente del gobierno, y sí, la verdad que la foto, que nosotros queríamos hacer otra cosa, pero la foto es la foto, la gente lo ve, después queda. Claro, el día que Thor conoció a la Su, está maravilloso, me encanta el perrito. Sí. La nota, seguramente, yo estoy con vos, el apagón a Susana que le querían hacer los kirchneristas no le funcionó, es una estupidez monumental. También es cierto, Pablo, que el domingo podría reivindicarse en puntos de lo que se perdió en la cadena nacional. Sí, totalmente. Que también fue un bajón histórico para la televisión, la pérdida de 10 puntos de rating en menos de 10 minutos. Sí, pero a lo mejor la rompe el domingo con Susana y listo. Pero volvamos al punto esencial. Volvamos al punto de la psicopatía kirchnerista, ¿no? La miserabilidad política. Hagamos simplemente memoria de los archivos cuando Kicillof decía, no, contar los pobres es estigmatizante, ¿no? Pero la pobreza de cuánto es, le decían. No, bueno, esto es relativo, porque, ¿se acuerdan? ¿No? El que es ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires y no tiene empatía con la gente que vive en el salvaje conurbano, como vos decías, donde se Con defiende. la inseguridad. Donde se defiende como puede. Mirá. Índices que usted tiene. Porque ayer se conoció, por ejemplo, el índice de Gini que empeoró. ¿Cuántos pobres yo hay? Te digo, pero esa pregunta, ¿cuántos pobres hay? Es una pregunta complicada, yo sé, pero convengamos que es bastante relativa. No, yo no tengo el número de pobres, no. Últimamente, no, me parece que es una medida bastante estigmatizante. O sea, Es relativo. Fíjate, ¿no? es relativo. Es una, no sé No cuántos se pudió, pobres. no se pudió. No, es no. una medida estigmatizante. Era revulsivo tener esas respuestas, ¿no? Bueno, o Cristina diciendo que donde fue en el foro internacional, en el BID, en la FAO. En la FAO. En la FAO, que dijo que teníamos menos pobres prácticamente que Alemania, algo que repetía Guillermo Moreno, ¿no? Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, ¿no? Decía que teníamos menos pobres que en Alemania. Bueno, jamás se hicieron cargo de este estropicio que dejaron. Yo creo que la gente, no obstante, por eso ganó Milei, ¿no? Obviamente. Por eso ganó. Entre otras razones, por eso ganó. A mí me da la sensación, que al gobierno lo esperan con impaciencia. Tuvo un bajón en las encuestas. Facundo, después vamos a charlar. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bajón en las encuestas producto, por ahí, de estos errores no forzados, ¿no? Bueno, habrá que son ver. errores no forzados de comunicación, básicamente, ¿no? Bueno, habrá que ver. Empatía, de cómo- de falta de empatía, Claro, básicamente. exactamente.
el tema jubilados. ¿Viste? Es como una gota, ¿viste? Que va cayendo, va horadando de a poco, ¿viste? Hasta que se rompe, ¿no? Por eso, hay que ¿Puedo estar decir atento. algo? Porque estamos hablando de la pobreza buscando obviamente las responsabilidades, coincido más o menos con la lectura que estamos haciendo, acá hay un montón de responsabilidades acumuladas. Bueno, pensamos lo que significa esta pobreza de hoy hacia adelante. Estos chicos que hoy no comen o comen menos de lo que deberían, no tienen acceso a la escuela en las condiciones deseadas porque además llegan con hambre, con frío, con calor, etc. Estos chicos que hoy tienen, no sé, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, dentro de 10, ¿cuánto van a tener? Claro. ¿Y cómo van a ser estos argentinos que están creciendo en esta situación dentro de 10 años? ¿Por qué como sociedad no nos ponemos a pensar? Porque es probable que la pobreza vaya cediendo a medida que la inflación y todo lo demás. Pero ¿cuánto vamos a tardar en tener un número aceptable? Bueno, por eso van a pasar a estar en lo que se llama la pobreza estructural. ¿No? Si al gobierno ¿Cómo vas a sacar a estos chicos de 0 a 14 años que hoy... ¿Cómo va a ser la sociedad? No ¿Cómo va a ser la sociedad con el no razonan, no pueden razonar, no se pueden educar? Si Esto es producto de populismo, del socialismo del siglo XXI que se instaló en la República Argentina en los últimos 20 años. Totalmente. Con 4 gobiernos kirchneristas, uno de Néstor, 2 de Cristina, 1 de Alberto más Cristina. Una tragedia. El gobierno y una parte de la sociedad está convencida de que este es el comienzo de una recuperación estructural. Pero eso obliga doblemente al gobierno. ¿Por qué? Porque ahora voy a mostrar una placa de Facundo, de Opina Argentina, de Facundo, que acaban de hacer, un trabajo que acaban de hacer. Pero suponete que le vaya muy bien al gobierno de Milei. ¿En cuánto tiempo vuelve al 41%, al 39%? O sea, baja del 52,9% a lo mejor en el final de su mandato. Igualmente es una tragedia. Exactamente. ¿Dónde vamos a estar? Date cuenta que esos números siguen siendo una tragedia. Eso, por eso fuimos todos. Porque cuando llegó al 40%, decíamos que era una tragedia. Exacto. Bueno, si no recordemos a Macri, ¿qué hacemos? ¿Tenés lo de Macri? Hoy Macri tuitea, pero antes del tuit de Macri, el archivo de Macri, porque fue pobreza cero, lapidario con él mismo, claro. O sea, se impuso claro. Un objetivo. Un error garrafal de comunicación. Sí, no sé si es esta la frase del pobreza Dos cero. cosas había dicho Macri. Es muy fácil bajar la inflación. Sí. Frase número 1. Sí. Y pobreza cero. Sí. Y van a llover dólares. Quiero que me juzguen por si bajo la pobreza. Así lo decía. Estoy acá como presidente de todos los argentinos con el único fin, que es ayudarlos a crecer. Y les he dicho que por la meta que quiero que se me juzgue es si pude o no reducir la pobreza. Esa es mi absoluta prioridad. Y desde el primer día, cada decisión que he tomado, la he tomado pensando si esto va a servir para que los argentinos tengan una herramienta más que les permita salir adelante. Previo a eso, como estábamos charlando con Nacho, sinceró el INDEC, ¿no? Ese trabajo de sinceramiento de la mentira, de correrle el velo a la mentira, fue fundamental. Ahora, ¿qué ha dicho Macri hoy ante estos números? No nos engañemos, las consecuencias del populismo se pagan siempre. Argentina entró en recesión y en una pre-hiperinflación en 2023 debido a la catastrófica política económica de Massa, Cristina y Alberto Fernández. Por lo tanto, el doloroso índice de pobreza que acabamos de conocer es el resultado de ese recurrente desquicio macroeconómico que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo. Crecer y bajar la inflación